¿Qué tal? Muy buenas noches. Quedan ya poquitos días para que personajes como Puigdemont, Pedro Sánchez, Yolanda Díaz o Feijóo aparezcan por los diferentes municipios de León. ¿Quién sabe? Quizá hasta pueda aparecer una amnistía. Y no estamos hablando del carnaval parlamentario. Permítanme hoy esta licencia a modo de burla para hablar del inicio del periodo de carnaval, un tiempo previo a la Cuaresma en el que se rompe con el rigor de las rutinas diarias para centrarse en el ingenio, la creatividad, la broma y la diversión como protagonistas. Pero en el programa de hoy analizamos el carnaval tradicional, un hecho de identidad cultural de nuestra provincia que está cobrando cada vez más importancia a través de la recuperación de las tradiciones arraigadas en sus pueblos. El antruejo, junto con las mascaradas, forman parte de las fiestas de invierno, un tiempo en el que también se hacía una interrupción y transgresión de la vida cotidiana. Pero ¿cuáles son los elementos comunes que definen la máscara y el antruejo? Pues son estos: la mayoría se celebran en periodo de carnaval, se usa campanas y cencerros como el que tiene nuestra burra de Tremor de Arriba, el uso de instrumentos hostigadores y la cuestación por las casas. En la provincia ya existen más de 24 manifestaciones, entre las que nunca se han perdido y otras que se están recuperando, como por ejemplo, les vuelvo a repetir, la de la burra de Tremor de Arriba. Muy buenas noches a ti también. Hoy trataremos de analizar esos elementos y personajes que las forman y las hacen tan peculiares. Bienvenidos a Analízale especial Antruejo. Bueno, pues bienvenidos a Analízale, y como les decíamos en el inicio del vídeo, vamos a hablar de lo que supone el carnaval, pero el carnaval tradicional de León, o lo que define ese hecho del antruejo, entroido, tiene muchas más definiciones dependiendo de la zona de la provincia de León, y también las mascaradas como parte de esas festividades tradicionales del invierno, no solamente en la provincia de León, sino en toda la geografía de la península ibérica. Pero nos centramos hoy en las de León. Para ayudarnos en esta tarea tenemos con nosotros esta noche a Emilio Gancedo, que es coordinador de proyectos y actividades culturales del Instituto Leonés de Cultura. Muy buenas noches. Buenas noches, Arturo. Y con nosotros también Francisco Javier Lagartos, que es el técnico superior del Museo de los Pueblos Leoneses del Instituto Leonés de Cultura. Muy buenas noches. Bueno, y hacíamos una referencia en el inicio, decía, en pocos días aparecerá Puigdemont, igual hasta la amnistía por las calles de la provincia en lo que conocemos como carnavales urbanos. Pero qué duda cabe que entre el carnaval urbano, el antruejo, las mascaradas, hay un hilo conductor que es precisamente ese tiempo de transgresión. Emilio Gancedo. Sí, señor. Bueno, es un tiempo que es un tiempo, como tú lo has dicho, de transgresión, donde las normas parece que saltan, ¿no?, por los aires, y es algo que las comunidades siempre han necesitado, ¿no? Esto es un hecho que sucede en prácticamente todas las culturas, y aquí, bueno, pues tiene todas estas denominaciones, como has dicho, y estas manifestaciones que joder, forman parte de nuestro acervo cultural, y además que cada vez, supongo que lo hablaremos, ¿no?, como cada vez parece que tienen, pues hay más recuperación, más interés, más, bueno, pues más demanda, ¿no?, social por conocer sus raíces en este sentido. Yo creo que es una moda, está generando moda, esto es bueno, hablando de la tradición, y que habéis sabido reflejar muy bien a través de estas fichas que hablan precisamente sobre las máscaras, las mascaradas y los antruejos leoneses que ha sacado Diputación de León a través del Instituto Leonés de Cultura. Sí, estas son una serie de carpetas didácticas sobre diferentes temas, todas han tenido mucho éxito porque la idea es que se trate de una manera muy divulgativa, muy didáctica, con muchas imágenes, muy bien explicado, y esta en concreto, bueno, ha tenido mucho éxito. Seguro que ahora estos días pues también se está pidiendo mucho, y la verdad que es muy útil, sobre todo, ¿no? Están los autores, pues el compañero Javier Lagartos y Iván Martínez de Lobo son los autores, y vamos, a mí me parece que es una herramienta muy útil pues para conocer de esa manera así muy sencilla, muy amena también, esta parte tan sugerente, ¿no?, de nuestro patrimonio.
En ella, Javier, conocemos esos nexos que unen las mascaradas, los carnavales, las fiestas de invierno, con lo que hoy tradicionalmente hacemos en el carnaval urbano, pero también con los orígenes romanos de las máscaras, de la representación de los animales y otras cosas, muy sintetizado en esta guía y en unas fichas muy escuetas que yo creo que de alguna manera posicionan o hacen una especie de guión previo para entender ese hecho cultural de la provincia de León. Claro, al final lo que se ha pretendido pues es un poco en estas fichas de una manera muy didáctica, muy sencilla, muy concreta, muy amena, muy manejable, porque son fichas que además las sacas, las pones en diferentes lugares y al final siguen teniendo todas una unidad. Pues lo que se ha pretendido un poco es pues, mostrar pues, esos entresijos de una manera muy directa, de esos entresijos del carnaval tradicional que hoy en día se sigue celebrando, ¿no?, en muchas localidades. De hecho, las últimas fichas de esta carpeta pues son una especie como de catálogo de 24 antruejos o entroidos que se siguen celebrando todavía hoy en día en la provincia de León, muchos de ellos pues, recuperados pues, en los últimos años. ¿Aparecerán más manifestaciones culturales en diferentes puntos? Yo creo que esto es indudable. La ventaja quizá de estas fichas, yo creo que con acierto, es que se podrán ir incorporando a este material tan didáctico. Lo hablaba el otro día con el otro autor, con Iván, que es que va, igual la van a recuperar otro antruejo en otro pueblo. Digo, pues nada, cuando eso se mete otra ficha y no hay problema. Por eso es un material muy dinámico, porque va evolucionando a medida que se va incorporando nuevas tradiciones. Y de hecho hay colectivos o asociaciones que, visto lo que se ha hecho en otros lugares, porque esto siempre hay procesos como de contagio, de buen contagio, ¿no?, podemos decir, pues también ven estas fichas, ven lo que está haciendo en otros lugares, ven esos procesos de recuperación que se puede hacer perfectamente y se animan, ¿no? Y ven que las cosas, pues claro, tienen que documentarlas, hay que bueno, ¿no?, y que hay expertos a los que se puede preguntar, a gente mayor, etcétera. Pero aquí se ve muy bien, pues esos procesos que al final en lo que repercuten es que la comunidad pues se afiance más, que se fortalezcan esos vínculos. Es decir, aquí yo creo que la lectura de todas estas fichas, pues sobre todo es ese contenido, ¿no?, el que al menos a mí me ha quedado, ¿no?, que en realidad al final es fortalecer los vínculos sociales de la comunidad. Bueno, y yo creo que aquí hay un elemento fundamental, que es que se bebe de esas fuentes del conocimiento de nuestros mayores. Quiero decir que además se resalta la figura de ese conocimiento sobre hechos pasados de personas que conocieron de primera mano cómo se celebraba. Yo, si me permitís, para contextualizar un poquito todo este hecho, quiero que escuchéis a un gran divulgador, además, y un conocedor de cuestiones relacionadas con las mascaradas, con los antruejos en la provincia de León. Se trata de Joaquín Alonso, etnógrafo y antropólogo leonés, que nos dice lo siguiente. Podríamos empezar con un refrán que dice: desde San Antón máscaras son. El carnaval es un acto de rebeldía, de confusión, de apurar lo que es el hecho lúdico frente al ayuno y abstinencia que va a venir durante 40 días, ¿no?, que es el preludio de la Semana Santa. Una cosa es mascarada y otra cosa es el antruejo, el antroido. En el contexto general de lo que es el carnaval, estamos dentro de un festejo que son las mascaradas que pertenecen al ciclo festivo de invierno. Pero hay que distinguir dos cosas: la mascarada en sí y el carnaval, el antruejo que llamamos aquí, o antroido. El carnaval tiene otro concepto de celebración y hay otras que se han convertido en una transición entre lo que es la mascarada tradicional y el carnaval. Y si aún aumentamos el concepto de máscaras, había que hablar de los enmascarados. Y los enmascarados se sitúan o se conciben en los birrias de las danzas de paloteo. Es un momento que la gente se divierte, depende mucho de la iniciativa de los pueblos, sobre todo en lo que se refiere a las máscaras, a los mozos, a la gente que vaya precisamente joven, que vaya al pueblo para celebrar esa fiesta que tenían antiguamente.
Y los carnavales están más asociados a, valga la redundancia, a las asociaciones culturales. Lo que están buscando sobre todo es la autenticidad y para ello se informan siempre de los mayores. Y lo he visto en muchos carnavales. Todos se fijan en lo que fue la tradición de verdad. Lo que ocurre es que el carnaval es una fiesta abierta y tiene un componente muy imaginativo. Y a veces pues retoman personajes que les dicen que había, que a lo mejor salían un año o 2 o 3 y dejaron de salir. Venimos las personas que investigan con un afán de rigor que a veces hay que contener y comprender y explicar. En la provincia tenemos 14 antruejos, independientemente de los carnavales urbanos. Y de mascaradas, pues debemos tener otro tanto. Y se han ido añadiendo carnavales y yo creo que aparecerán más. Lo mismo sucede con las máscaras. Y yo creo que sí tiene un buen camino. Bueno, yo me quedo con esa reflexión. Venimos con rigor, pero como es tiempo de transgresión, también quizá haya que ir adaptándose a los tiempos, pero que tiene un buen camino, un buen pronóstico. Se está generando mucho interés en el carnaval tradicional de León. Yo creo que esa palabra, interés, la gente pide material, la gente, por ejemplo, a nosotros, instituciones de cultura, pues llaman, la gente pregunta, necesitan herramientas y lo ideal es darles herramientas de calidad para que conozcan o para que ellos mismos pues puedan investigar y puedan recrear un poco o recuperar pues, esas tradiciones, ¿no? En el museo tenemos una zona dedicada al antruejo, el carnaval tradicional, que es de las más sugerentes, de las más que más gustan a la gente, ¿no? Porque están ahí muchos de los personajes, los guirrios, de estos personajes tan singulares. Y bueno, esta carpeta también se van a enviar a los colegios unas pequeñas unidades didácticas para que los niños también en las aulas tengan esa oportunidad de conocer otras muchas historias relacionadas con nuestra cultura tradicional, pero con los antruejos también. Y lo que se percibe es eso, interés, que es la base de todo, claro. Y hay un hecho curioso porque esto, claro, nos pilla en un tiempo en el que la Iglesia, cuando se inicia todo esto, no veía con buenos ojos celebraciones dentro de la Cuaresma de este rito, pero creo que en estas fichas que sacáis de la Diputación también hay un hecho llamativo y significativo de un carnaval italiano en el Renacimiento donde, al parecer, tiene sentido cómo vencen las fuerzas del bien sobre el mal y hay incluso disfraces o máscaras de diablos, ángeles, demonios, y hay ciertas referencias a esta cuestión, ¿no? Sí, al final pues todos estos rituales tuvieron su origen a partir, ¿no?, de la celebración del Corpus Christi y de las danzas de paloteos que se realizaban en torno a esta festividad, que apareció, como mucha gente puede saber, ¿no?, a partir del año 1260-63. El problema es que bueno, pues, la Iglesia pues, llegó un momento en que no lo vio con muy buenos ojos y se sacaron incluso, bueno, pues hay en la propia ficha está la carátula, ¿no?, de la Real Cédula de 1780, pues donde al final se acabaron prohibiendo todas estas manifestaciones que se salían fuera del tiesto, ¿no?, de la norma religiosa, ¿no? Entonces sí que es verdad que su origen, y hay un origen muy claro en esas danzas de paloteo, en esas festividades del Corpus, pero que al final pues sí que es verdad que se acabaron relegando, pues como muchos otros aspectos de la vida, porque esa unión civil, religioso, era mucho más intensa antes de la que ha podido ser a partir del siglo XV, XVI y sobre todo ya XVII y XVIII en León y en el resto de España. Esto no solo ocurría con los carnavales tradicionales, sino con los urbanos y con esa evolución que viene después, ¿no? Claro. Vemos el carnaval de la Bañeza, que querían impedir que se celebrara. Además, el lenguaje que se utilizaba en esta cédula a mí me hace especial, llama especialmente la atención. Señores del Consejo, por la cual se manda que en ninguna iglesia de estos reinos, sea catedral, parroquia o cualquier otra cosa o regular, haya en adelante danzas ni gigantones, sino que cese todo esto en pacíficas procesiones y demás funciones eclesiásticas
como poco conveniente a la gravedad y decoro que en ella se requiere. ¡Qué adornos! La palabra decoro, esa palabra decoro... Qué rimbombancia también, a pesar de que no era carnaval, pero le dotaban Claro. de algo muy barroco, ¿no?, a todo esto. Vamos a hablar de esos elementos comunes, si me permitís, que enlazan la celebración de las festividades de invierno, porque por un lado hay mascaradas que se celebran incluso en enero o en diciembre, y cómo éstas se ligan también al hecho del entroido o el antruejo en otros lugares de la provincia de León. ¿Cuáles son esos elementos definitorios? Los vamos a ver en esta pantalla de atrás y los vamos a analizar. Entre el antruejo, por resumir las definiciones, y las mascaradas. La mayoría se hacen en periodo de carnaval, la gran mayoría. Se usan campanas y cencerros y se usan además instrumentos hostigadores, además de hacer una acuestación por las casas. Elementos definitorios de todos ellos, las máscaras, los cencerros y algunos otros más que también forman parte en estas fichas del concepto de lo que estamos hablando, de esas festividades de invierno, ¿no? Claro, pues al final un poco estos cuatro elementos pues se pueden un poco como resumir en aspectos como es un poco transgredir el espacio urbano, el espacio público, salir a la calle, molestar, encisnar, lanzamiento de cernada, de paja, instrumentos, y como ponemos ahí, instigadores, ¿no? Pues siempre ir con un palo, con una vejiga inflada, una especie como de balón, ¿no?, que se iba también golpeando a la gente. Es decir, esos elementos que al final lo que hacen un poco es alterar, ¿no?, el discurrir de la vida cotidiana en las pequeñas localidades. Bueno, pues durante esos días o durante ese día, depende, ¿no?, cuando se celebra, pues es un poco ese aspecto, ¿no? En ninguno de ellos falta el cencerro, ¿eh? Claro, el sonido, el ruido, por ¿no?, excelencia, el ruido sí, es el sí. cencerro. Curioso eso, campana, ¿no? Como cencerro. el sonido, el ruido, esos elementos, ¿no? La música también siempre acompaña, pero que hay un elemento de distorsión que también es eso, auditiva, ¿no?, sonora, ondas, ¿no? Pues eso siempre en prácticamente todos está presente, ¿no? A mí me parece que esto es muy interesante, ¿no?, como todas las sociedades necesitan como esa espita, ¿no?, como esa válvula de escape anual para dar rienda suelta, pues, a toda esa ansiedad que puede estar oculta, ¿no?, y que de algún modo tiene que salir, ¿no? Tiene que salir. Y eso todas las culturas de una manera u otra lo tienen que hacer, lo hacen, ¿no? Y a mí me parece muy, muy sugerente eso. Cambia mucho dependiendo de la zona el número de personajes. Ahora vamos a detenernos en uno por uno, pero en algunos hay 1, 2 personajes. En una de estas manifestaciones culturales, no recuerdo en cuál ahora exactamente, hay un solo personaje, y en otras hay infinidad de ellos. Está el lobo, el torero, el toro, siempre hay animales en muchas de ellas, ¿no? Es que hay infinidad de personajes, los vamos a ver con detenimiento ahora, pero es curioso cómo en cada lugar la identidad de ese lugar marca esa celebración, ¿no? Claro, al final el carnaval, el antruejo, como el carnaval, como el entroido, es un elemento vivo. Entonces las sociedades van añadiendo personajes, pues incluso la pareja de la Guardia Civil, el médico, el practicante. Es decir, al final son elementos vivos en los cuales la sociedad va añadiendo nuevos personajes, y sí, pues tenemos desde un personaje solo, como puede ser el gracioso de Nogar, hasta el antruejo de Velilla o de Llamas de la Ribera, que son infinidad de personajes que se han ido añadiendo, pues a medida que la sociedad pues ha ido demandando. Cada uno con su personalidad. Además, me hace mucha gracia está la jirafa, ¿no? Porque Sí, la claro, jirafa, ahí en la montaña, que dices, la jirafa. Incluso seres que no tienen, lo decías tú de la transgresión, ¿no? Pues una jirafa ahí en la montaña del Torío, ¿no? Pues, antes de que Ángel Cristo fuera por los pueblos de la provincia de León, ya conocían. Es como el elefante de Orzonagas, es una cosa, pues claro, a mí me parece que hay personajes que son muy entrañables también, ¿eh? Sí. O sea, hay personajes que son pues muy, pues eso, que reencarnan las fuerzas del mal, o típico, ¿no? Muy monstruosos, muy terribles y tal, pero luego en Velilla, por ejemplo, que hay tantos personajes, cada uno además con sus características y tal, los hay de todo tipo, ¿no? Hay personajes que son hasta digo, entrañables, ¿no? Entrañables. Luego hay todo un rito, en algunos sitios yo creo que se ha ritualizado más, ¿no? Hay como más
cada uno tiene su papel, hay hasta... Bueno, es que en algunos sitios hay madamas, en otros está el viejo y la vieja, dependiendo, y en otros se hacen algunas cosas que en otras no se hacen y tal, pero bueno, yo creo que el fondo es muy común a todos ellos. Vamos a analizar algunos de ellos. Forman parte de esta guía que tenéis a disposición a través del Instituto Leones de Cultura, de todo aquel que tenga interés en conocer de una manera concreta, además y resumida, lo que hay en esta cuestión tradicional de la celebración de las máscaras de invierno y de los antruejos, pero vamos a analizar ya algunos de ellos y los vamos comentando. Van a ir apareciendo aquí y lo verán en sus pantallas. Los guirrios de Carrizo de la Ribera. Se recupera en 1996. Se celebraba el martes y los días anteriores y ahora se celebra el viernes y el sábado anterior. Estos son los personajes: Guirro, Antruejo, Gomia, Vacas, y vemos que son muy coloridos. Estos se parecen, los decimanes del Tejar. Claro. Al final, todos estos carnavales, estos son carnavales de la Ribera del Órbigo, pues al final, bueno, pues tienen bastantes similitudes entre ellos. Unos se han recuperado antes, otros más tardíamente. Este en 2016. Por ejemplo, este en 2016. Pero bueno, al final todos ellos tienen estos componentes, estas máscaras, los trajes blancos, colorido, ¿verdad? Traje blanco. Llamas de la Ribera en la década de los 80. Esto es uno de los llamas, velillas, son de los primeros que se recuperaron. Y bueno, pues aquí, por ejemplo... Pues aquí está Doña Rosita también como personaje. Se van añadiendo personajes progresivamente, a medida, pues como decíamos, que la gente, ¿no? Que la comunidad va demandando esos... Velilla de la Reina en 1981 también se recupera este antruejo. Sí, también es como el anterior, son los que primero... Pues de los ritos, por ejemplo, estas relaciones con la fertilidad, por ejemplo, cuando a las mozas hay que subirlas por encima, alzarlas por encima de los cuernos de los toros, el toro y tal. Fresno del Camino. Este es muy reciente, ¿no? Es reciente también, este se ha recuperado en 2018. Y bueno, pues el toro como elemento también muy común a casi todos los antruejos, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues... Claro, solamente con una máscara y con una ropa, cómo cambia todo, ¿no? Sí. Es decir, cómo cambia, ya no sabes quién es. Alcoba, otro de la zona del Órbigo, y bueno, pues también vemos un poco... Aquí sí que, bueno, pues el torero... 2016, hay enanos en este caso... Y hay toras. Hay toras. Hay toras también, sí. Claro. Enanos gigantes, tenazas, cada uno, bueno, pues va recuperando unos elementos. Sí que es verdad importante quién recupera esos antruejos, como vemos ahí, porque en las fichas sí que luego hemos querido resaltar, porque hay una gran implicación de las asociaciones culturales. Y juventudes, aquí la juventud es Sardonedo, ¿no? Claro. Nunca se perdió la tradición, nunca han dejado de Sardonedo es uno de los pueblos que nunca se perdió, y bueno, pues... Pero sí que es muy importante cómo las asociaciones culturales, al final, la propia comunidad, pues quiere volver otra vez a recuperar... Jurrus y birrias en Alija del Infantado. En Alija del Infantado, aquí hacen una escenografía bastante impresionante, quiero decir, es un despliegue escenográfico bastante... También se recuperó hace bastantes años. Llama la atención los caretos de Villalfeire, la famosa jirafa, con la famosa jirafa, que se recupera en 2017. En 2017, sí, en 2017, y como elemento, la jirafa pues como una especie como de gomia, ¿no? En lo que es el concepto de gomia tradicional, ¿no? Entonces, bueno, pues la jirafa... El Guirre de Reis o del Rey en Santa Olaja de Eslonza, sí, ¿por qué? Porque sale el Día de Reyes y es, bueno, pues al final es eso, es una especie como de un personaje, ¿no? Que va por el pueblo y va haciendo una petición, es un único una personaje, apuestación, y solo es un único personaje que va acompañado de un séquito de 2 o 3 personas, uno va con un tambor. La música, máscaras, caretos en Correcillas, cada uno con su... En la zona del Torillo se han recuperado varios. Se han recuperado varios, recientemente. Sí, en la zona esa, sí. Se celebra el sábado anterior al martes y se celebraba caretos, toro y torero. En 2019 se recupera y vemos que todas son asociaciones culturales. Casi todas, sí. Eso es muy importante, es decir, ahí donde se puede ver que la comunidad, cómo está viva esa comunidad, ¿no? En Riaño en 2009 también tiene ya bagaje en la recuperación de esta tradición. Los zamarrones, como muy en un elemento el zamarrón. En esta zona la palabra es antruido. El antruido. Que en toda la parte está de León, hasta abajo, le dice antruido. Sí. En Rodiezmo de la Tercia, cada año publican sus fotos en las redes sociales, estos tafarrones. Aquí la juventud del pueblo está muy implicada en el tema y sí que es verdad que siguen con ello. De reciente recuperación, años previos a la pandemia, en este caso, ¿no? En Riello, los zafarrones de Riello. Sí, aquí también tienen un... El fuego, ¿no? Que es un elemento que a lo mejor no hemos tocado, que muchas veces está muy presente, como bueno, purificación, ¿no? Y
Aquí aparecen animales como el oso también, ¿no? En la zona de la montaña sí que es muy común, media montaña y montaña. Y esta sí me costó encontrar imágenes, tuve que extraer la imagen que tenéis en las fichas del Instituto Leonés de Cultura, celebrada en 2016, una de las, digamos, recientes. Una ¿no? de las más recientes y de las que, bueno, pues están ahí intentando, la Junta Vecinal, pues intentando seguir con ella, ¿no? Y seguir con su recuperación. Las fuentes de las que se beben para esta recuperación es los mayores, que dicen, oye, esto existía aquí, y hay veces que puede ocurrir, no sé si ha ocurrido o si tenéis constancia, que quizá algún personaje iba algún año y otros no, esté presente o no esté presente en esos... Sobre todo las fuentes, pues por supuesto, la gente del pueblo mayor, y cuando tienes suerte, como por ejemplo las burras, que tenemos aquí una burra, pues tenemos fotos, que además vienen en las fichas, alguna foto antigua. Si tienes suerte de que tienes alguna ficha antigua, pues entonces eso ya es Claro. como cerrar el círculo, ¿no? Para la recuperación, aunque una buena recuperación lleva tiempo, no hacerlo, no porque lo hagas un año ya está, ¿no? Hay que ir investigando, documentarte y que se vaya un poco pues asentando el Aquí tenemos a una de las burras que forma parte de uno de los carnavales. Llama la atención porque, y eran muy llamativas estas cuando hicisteis ese desfile que salía del Palacio de Exposiciones de la capital leonesa, había representación de muchos de ellos. ¿Qué importancia tienen las asociaciones, pero también el que todas estas manifestaciones se vayan asociando en torno a diferentes tipos de federaciones o asociaciones, independientemente del contenido? Esto me imagino que también cobra importancia. Estamos viendo ahora la Máscara Ibérica, la Federación de Antojos de León, y seguramente que irán surgiendo más, claro, ¿no? Asociaciones que pretendan conservar todo esto, y esto será importante, ¿no? No, yo creo que esa red, ¿no? Ese tejido asociativo siempre es importante para todo, más todavía en el mundo rural, porque dado la situación en la que está, a nivel ya solamente puramente social, ¿no? de sentirse que esa comunidad permanece, que sigue haciendo cosas, que está ahí, pues es importante. Pero en esto, a mí me parece clave, lo estamos viendo, ¿no? Las recuperaciones siempre se hacen de la mano del pueblo unido en asociaciones, a veces hasta son el grupo de los jubilados, la juventud, la asociación cultural que sea, que decide, porque siempre hay personas, detrás son las personas que se empeñan, vamos a recuperar el carnaval. Si lo hubo aquí, y todavía hay muchos pueblos que tienen esa memoria, Sí, sí. que no lo han recuperado aún, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una foto preciosa de San Román de los Caballeros, este guirrio, este es maravilloso, ¿no? Todos son parecidos, pero todos tienen sus pequeñas su peculiaridades, todos son ligeramente diferentes. Yo creo que esto es lo bonito de lo tradicional. Lo más hermoso de todo este mundo de lo tradicional es que no es fijo, que lo decías tú antes. Cada uno podemos aportar una cosa. Siempre dentro de esa filosofía, pasa con la narración oral, con muchas cosas, filandón, etcétera, que siempre se puede aportar algo. Entonces toda esta gente lo ve como eso, que es algo que está vivo, que ellos pueden aportar de una manera pues quizá anónima, pero cada una de esas personas puede hacer que eso continúe, ¿no? Entonces, de alguna manera, todos nos sentimos importantes en esta... Dentro del pueblo, cada vecino, cada uno, el que hace las rosquillas, el otro que hace no sé qué, el otro que... es aportar. Y eso es la comunidad, eso es hacer comunidad. ¿Se perdonan entre ellos, quizá, o entre los estudiosos, la falta de rigurosidad que puede existir aquí en ocasiones? Porque las fuentes no están muy claras, o hay con esto controversia en algunas ocasiones. Pero al final es el propio devenir de la tradición. Si es que la tradición va evolucionando, va cambiando, no hay tampoco nada fijo. Son elementos prácticamente inmateriales, ¿no? Sí, porque tenemos alguna materialidad, la máscara, las ropas, pero al final son elementos inmateriales que se van transmitiendo de generación en generación. Como dice Emilio, al final la gente aporta, y eso es lo importante. Ese aporte de la gente lo que hace es que esa tradición represente a esas personas, porque está hecha por esas personas. Es decir, no, porque si nos empezamos a encorsetar en ciertos modelos, en ciertos ámbitos, en ciertos colores, es que si no tiene el color rojo no vale, y si no tiene el verde tampoco, pues al final la gente no lo ve como ellos, como parte de ellos, sino que lo ve como de unos estudiosos que nos vienen a decir cómo se hace esto. Enseguida seguimos analizando estas cuestiones. Yo, en este punto, agradecer a
Francisco Javier Lagartos, técnico superior del Museo de los Pueblos Leoneses del Instituto Leones de Cultura, su participación. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Emilio Gancedo, te quedas conmigo porque vamos a dar paso a alguien que tiene mucho que ver con la recuperación y además es secretario de la Asociación de la Máscara Ibérica, con la recuperación de muchos de estos hechos culturales y nos va a hablar más concretamente de los que se han ido recuperando en la zona del Bierzo y de la Cabrera. Enseguida damos paso también a Iván Martínez, que nos va a contar con otro tipo de datos, pues más cuestiones y detalles que tienen que ver con el Antruejo o con las mascaradas de invierno de la provincia de León. Será en unos minutos. Seguimos muy bien acompañados en esta mesa de Analiza el especial Antruejo por la burra de Tremor que tenemos aquí a mi derecha, pero se incorpora un nuevo invitado, como les digo, se trata de Iván Martínez, que es secretario de la Academia de la Máscara Ibérica. Bienvenido, Iván Martínez. Gracias, buenas noches. Y vamos a seguir ahondando y analizando estos antruejos o estas mascaradas y esas recuperaciones contigo, Iván, que se han ido produciendo a lo largo de estos años, ¿no?, en diferentes lugares. Contigo vamos a centrar esta actividad en las zonas del Bierzo y de la Cabrera, donde está habiendo como un despertar a esa recuperación de estas cuestiones culturales, ¿no? Sí, además hay que hacerlo bastante bien, como ya hablabais hace un momento. El proceso de encuestar la tradición oral lleva una especie de rigor científico, no, como decíais antes, muy cerrado, pero sí tiene que plasmarse en unos documentos, en una encuesta muy bien hecha, para que, mediante la tradición oral, a nuestros mayores, y a veces no a tan mayores, podamos recuperar todos esos elementos, saber cuándo se hacía, qué se comía, cómo se iban revestidos, porque la palabra además es revestirse, no es disfrazarse. Revestirse, uno pasa a ser ese personaje. Si yo me revisto de burra, paso a ser burra. No soy Iván debajo de una burra. Eso es muy importante que la gente lo sepa, que en estos entruejos y entroidos, pues cuando salen los personajes, son esos personajes y representan lo que representan, esos personajes primarios con esos elementos fustigadores, transgresores, rompiendo, pues haciendo esos ritos de fertilidad, de pasar las mozas por encima de los cuernos del toro. Todo esto es parte de una tradición de muchos años, pero que hace que, como decíais bien antes, es unir al pueblo, pero además es que los personajes son los personajes. Tiene que haber siempre un hilo conductor y aquí tú has aportado mucha inquietud, digamos, en determinados lugares que forman parte de tu ámbito habitual de convivencia, ¿no? Ese interés por la recuperación. También es importante que haya jóvenes y otras personas que, bueno, pues, a través de ese interés vayan recuperando estas tradiciones. ¿Cómo se llama en la zona de Cabrera? ¿Antruejo, entroido? Entroido, más bien. En la zona de Cabrera es el entroido. Sí. Lo digo porque después, dependiendo a qué zona vayas, te encuentras algún compañero, ¿no?, de las 7 de Castilla y León y dice el Antruejo, y la señora, yo creo, de una manera correcta le dice, no, aquí se dice entroido, ¿no?, en la zona de la Cabrera. Nos centramos, si te parece, Iván, en esos entroidos de la Cabrera de Ponferrada y vamos también a poner la pantalla completa para ir desarrollando muy brevemente cada uno de ellos. Empezamos y comenzamos por el entroido de Ponferrada. Esto es una recuperación que han hecho a través de un libro, no es una encuestación, sino de un libro de Antonio Fernández y Morales de 1885, de Paralela del Río. Es pues una representación teatral de lo que describe ese libro. Estos son los mananfallos de Burbia, que siempre han estado vivos, con el buey, que es ese elemento que vemos en pantalla. Ahí vemos, nunca se perdió la tradición, efectivamente. No, y además están acompañados de las fachizas, que hacen también el fuego, ese elemento que decía antes Emilio, de mover en el monte de noche unas escobas encendidas con fuego, que es realmente muy bonito. Espectaculares, ¿eh? Sí. Aquí tenemos las burras, no están en Tremor, evidentemente, claro. Es uno de los desfiles que se organizan en León, donde nunca se perdió tampoco. Tampoco se perdió, salían los mozos con las burras, que yo creo que es una gomia, que esta gomia viene del corpus, si queréis hablamos luego un poco más de ello, pero estas burras son, pues eso, gomias.
Aquí el entroido de Valtuille, que como pasa de nuevo, queman el entroido, que es este personaje de 8 metros de altura hecho con escobas. Se me parece a Wilson un poco. Sí, la verdad es que tiene cierto parecido. Y los mozos pues se revisten pues también con pieles y máscaras. Y estos son los campaneros de la Cuesta, estos los conozco bien porque es mi pueblo, pues se prohibieron en el año 57 y lo hemos recuperado tal cual se quedó en el año 57. Nosotros siempre decimos que es esa representación de lo que se hacía en el año 57, con 4 campaneros y con unos personajes que les acompañaban. Los campanones de Pozos, estos nunca se dejaron de hacer, se hacía el 1 de enero y ahora se hace en verano, pues debido a la despoblación. Es ahora en verano cuando... Segundo sábado de agosto, anda que no tiene cuestas Claro, y encima con todo el calor salir revestidos así, pues... Tiene mérito. Esto es como un agosto en Semana Santa. Pues, los campanones de Quintanilla de Ayuso, que tampoco se perdieron, se hicieron muchas veces en verano. Aquí destaca el lobo como personaje también primario. Lo estábamos aunque viendo. Los campanones son esos que van con las capas y esas la vieja y el viejo también. Que van de bedulio, que es la madera. Los campaneiros de Manzaneda. También ahora se perdieron un poco en los años 80 porque se quemaron las máscaras, pero los han recuperado recientemente y salen también en verano. El año pasado, fíjate. Sí. O sea, se celebraba el 1 de enero y ahora el 13 de agosto. Claro, porque es cuando viene la gente y bueno, pues, pues eso. Los nombres también, ¿no? Todo el tema lingüístico también que está en estos... Este sale de Nogar. Este es curioso porque salía la danza de palos, como bien dijo Joaquín, una birria realmente, pero también salía en el entroido y como se medio prohibió, pues ahora sale el 17 de octubre en San Lucas, que pasa muy comúnmente en muchas festividades que cuando se prohíbe pasaban a fiestas, a otras fiestas locales. Lo que hablabais antes del Corpus, pues por ejemplo la Tarasca, la Tarasca es la gomia y es la tradición, la leyenda de Santa Marta, que iba encima de la Tarasca, todavía se puede ver en muchas Corpus, procesiones del Corpus de grandes ciudades. Pues la Tarasca de León, ¿cuándo sale? En San Juan. Cuando se prohibió, pues se acabó la Tarasca, que no es más que Santa Marta, y que durante muchos años acompaña a los gigantes y cabezudos, que son otros elementos del Corpus, y que han acabado en fiestas locales, o en el carnaval, como los de Velilla, o como otros. Ahora vamos a hablar también de esa asociación que se llama Academia de la Máscara Ibérica, pero permitidme que en los inicios de todo esto, y hace unos años, se conforma una federación de antruejos en la provincia de León, y es uno de nuestros compañeros de la 8 León el que está presidiendo esta formación, que aglutina algunos de estos hechos culturales de la provincia de León. Vamos a ver qué nos dice Luis Redondo sobre la federación. La Federación de Antruejo Reino de León llevamos formada más de una década. Este tipo de organización lo hicimos para consolidar, fomentar y potenciar los distintos antruejos o antroidos que había en la provincia, porque estaban un poco todos dispersados, incluso entre ellos no se conocían. Y eso fue uno de los principales logros que consiguió la federación, que de momento los que estaban consolidados se conocieran. Y luego más adelante pues fuimos recuperando antruejos que estaban perdidos por la provincia, y con la ayuda de la federación y nuestro equipo de investigación fuimos recopilando entrevistas, documentación, y actualmente somos 11 grupos y el equipo de investigación nuestro, liderado por Iván Lobo, está recopilando tradiciones, información, entrevistas, porque claro, no todo el mundo puede pertenecer a la federación y decir esto es un antruejo, tiene que estar siempre muy documentado, en eso somos bastante serios. Las mascaradas de invierno también tienen su potencial etnográfico. No solo en los pueblos existen los antroidos, también hay mascaradas que, si nos piden ayuda, también la documentaríamos, intentaríamos que se consolidaran, incluso que fueran vid como somos ahora nosotros. Nunca está cerrada la federación. La federación está abierta, pero siempre cada grupo que quiera incorporarse tiene que estar muy bien documentado. No puede valer cualquiera. Sí, la federación tiene contactos con tradiciones y antruejos de otras provincias.
de otros estados. La prueba está que el día 24 vamos a ir a Benposta con un grupo representado, 5 grupos, en la zona de Braganza. También con los de Portugal tenemos muy buena relación y con Galicia también. Fuera de ahí intentaremos que más adelante conseguir nuevos enlaces, lazos y hermandad con los distintos grupos tradicionales de toda Europa. Pues como dije al principio, el futuro de la Federación del Altorrejo Reino de León es consolidar, fomentar y potenciar las tradiciones ancestrales de nuestra provincia, que no se pierdan. Bueno, una de las asociaciones, ahora hablamos de la máscara ibérica y me decías, Iván, durante el vídeo que recientemente... En Zamora han copiado este sistema de federación y han creado su propia también federación de mascaradas de la provincia de Zamora. Se llama Academia de la Máscara Ibérica, es decir, ya hablamos de esa tradición y de esa cultura tradicional no solamente en León, sino en otros lugares de la península ibérica. En este caso con alianzas importantes entre Portugal y lo que antes ocupaba el horizonte, que era el antiguo Reino de León, ¿no? Sí, Galicia. La Academia pues, está formada sobre todo por investigadores. Al mando está Antonio Tiza, que es muy conocido en este mundo ya por todas sus publicaciones y porque lleva muchos años investigando las mascaradas, no solo en Portugal, que él es portugués, sino porque también estudió en Valladolid y entonces ha saltado a los dos estados, está a caballo siempre entre los dos, además visitando muchas de las mascaradas y bueno, pues el resto de miembros hacemos lo propio, muchas veces en nuestro entorno, pero incluso también en zonas aledañas en los que nos gusta esta tradición. Hacemos como cazadores de este rito. Vamos muchas veces a visitar, aprovechamos a visitar más Zamora y vemos que las de Zamora son en el entorno de Navidad y nos acercamos y hay un día que puedes ver hasta 5 en el mismo día. Allí te encuentras a los mismos siempre por las distintas mascaradas. Y si me permite, Iván Martínez, lo que estoy viendo en este momento es que además está generando mucho interés, pero que hay un aprovechamiento por parte de la institución y de los estamentos que conforman los diferentes gobiernos, en este caso provinciales, de las diferentes zonas, y hay una preocupación evidente y un apoyo directo precisamente a esa recuperación. Vemos la muestra en cómo cuentan con vosotros a través del Instituto Leones de Cultura que gestiona la Diputación Provincial de León, y eso será importantísimo, ¿no? Esa entrega que en este momento está haciendo que todo se pueda desarrollar a través del plano institucional. Sí, desde todos los ámbitos, además, empezando por los ayuntamientos que tienen esas tradiciones y ayudan de alguna forma, ya sea económicamente o de alguna otra forma cediendo instalaciones, hasta estamentos como la Diputación de León. Yo a veces le digo a Emilio, en plan un poco cómico, pero deberían de hacer esas, ¿cómo hacía en la Segunda República? Que iban esas... a encuestar por los pueblos, sí, ¿no? En la Diputación, el Instituto de Cultura tenían que ir a los pueblos mediante encuestadores a visitar todos los pueblos y hacer una encuestación y ya luego pues ya interpretar todos esos datos y recogerlos. Esa labor que lanzo aquí así... Parece que no, pero ahí lo ha vuelto a soltar. Bueno, tengo constancia que a Emilio le gusta ese trabajo de investigación y de campo, ¿no? Todos sabemos que además en nuestros pueblos, si no es en torno a un café o alguna otra cosa espirituosa, no se gestiona bien esa, no sé, transmisión de la cultura, que es importante también, ¿no? Sí, esa parte social que tenemos formas, en la provincia. Lo que hablábamos antes muchas veces, es un hecho, ¿no? Si se va como desde fuera muchas veces a un lugar, de una institución, algo que parece que no es lo propio del pueblo, vete a saber lo que te encontrarías. Sí. Hay que entrar tanto en las claves de cada lugar para realmente... Bueno, y tú lo sabes muy bien, Iván, extraer, ¿no? Un poco esa información, que es todo un arte y una ciencia. Eso es justamente lo que iba a decir, es un arte. A ir con la grabadora encendida 1 kilómetro antes y apagarla 1 kilómetro después, porque sí, cuando ya has estado, ya has recogido todo, justamente cuando ya sales por la puerta, ya te dice la paisana, oye, pues yo me acuerdo, y te canta a lo mejor un ramo en leonés,
y tú la grabadora apagada. Y dices, Es mío, espere otra vez. No, es que ya no tengo ya no, voz. ya no lo canté igual. Esto me ha pasado a mí en Cabrera. Recuerdo con Domingo y con Moisés, que hablábamos con muchas mujeres que les conocían y justo en el mejor momento la grabadora apagada. En fin, Emilio Gancedo, Instituto Leones de Cultura, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Por esta documentación. Máscaras y Antruejo Leones, ¿dónde se puede conseguir esta guía? En el Instituto Leones de Cultura, ahí en la sede, en calle Puerta de la Reina 1, y en las librerías de la provincia. Muy bien, coordinador de proyectos y actividades culturales, la denominación del Instituto Leones de Cultura. Y gracias también a Iván Martínez, que además de conocedor de esta cultura tradicional, pues es secretario de la Academia de la Máscara Ibérica. Muchísimas gracias. Gracias. Y a todos ustedes, gracias por haber estado ahí. Recuerden que, aunque nos vayamos nosotros, la programación, que es siempre interesante, la de la 8 León, continúa y que dentro de unos sábados volveremos con más capítulos de análisis en este programa especial que analiza pues muchas cuestiones. Mientras tanto, pues sean felices. Adiós.